Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de textos con una visión de la muerte que es, por decirlo menos, bastante retadora. Se aleja por completo de lo que solemos pensar, de lo trágico, de lo misterioso. Sí, es una perspectiva que le da la vuelta a todo, ¿no? La idea central, que es bastante radical, es que la muerte no es el fin de la vida, es más bien el colapso de una ilusión. Exacto. Las fuentes proponen una metáfora que creo vamos a usar bastante hoy. Dicen que la realidad es el territorio, así, vasto e inmutable, y nuestra historia personal es el mapa que dibujamos encima. Claro. Y la muerte, según esto, es simplemente el momento en que el mapa se desintegra. Y revela que siempre fue solo eso, un dibujo. Y lo más provocador es lo que implica, A ver, que lo único que muere es aquello que en el fondo nunca estuvo realmente vivo. Esa es la idea que vamos a desmenuzar. fuerte. Y para eso, los textos nos piden diferenciar entre dos cosas. Por un lado, el organismo biológico, el cuerpo, y por otro, una entidad a la que llaman, muy gráficamente, el ventríloco. El ventríloco. Me encanta la imagen. Es esa voz incesante en la cabeza que narra, ¿no? Que juzga, que edita nuestra vida. Justo, La que dice, soy esto, me pasó aquello, ¿debería haber hecho lo otro? justamente esa. La que está todo el tiempo construyendo y defendiendo nuestra biografía. Y aquí está el giro. Las fuentes sostienen que el cuerpo no le teme a la muerte. ¿Cómo? Es el ventríloco, esa historia, la que entra en pánico absoluto ante la idea de que, de que se apague el micrófono. Órale, pues vamos a entrarle a desmenuzar esto, porque el primer punto ya de por sí es para sentarse a pensarlo. La idea de que nuestro propio organismo no le tiene miedo a morir. Hay una frase en los textos que es, contundente. Dice, el organismo sabe morir. Es que lo presenta como un proceso tan natural, Sí. tan sabio como nacer o como digerir, ¿no? La idea es que el cuerpo nunca se sintió dueño del tiempo, así que no siente que esté perdiendo nada al devolverlo. La que se aferra es la mente, la historia. Y aquí la distinción que mencionábamos se vuelve, crucial. Los textos señalan que quien suplica, quien negocia y se aferra en el hecho de muerte, no es el cuerpo. ¿Quién es entonces? Es la imagen, el personaje. La agonía vista así no es un proceso fundamentalmente biológico, sino uno psicológico. Es la resistencia del símbolo. Exacto, la resistencia a ser borrado. Es el ventrílocuo intentando alargar el show un minuto más. ¿Me explico? A ver, pero ¿cómo separamos eso? Digo, en la práctica, el dolor físico es real. Claro, el dolor físico existe, por supuesto, pero la fuente argumenta que el sufrimiento, la angustia, viene de otro lado. Hay una cita que lo ilustra perfectamente. Dice que el verdadero dolor no es el del cuerpo apagándose, Si no. sino el de las frases que el ventrílocuo no podrá terminar. Eso es muy potente. Es el dolor de una historia interrumpida. Totalmente. Y no es solo el novelista que no llega al último capítulo. Es algo mucho más mundano y reconocible para todos, ¿no? Sí, claro. Es el no poder pedirle perdón a alguien, el no ver crecer a los hijos, no terminar ese proyecto que te apasionaba. Son todos esos pendientes de la narrativa los que generan la angustia. Exacto. Y todos esos pendientes pertenecen al personaje, no al organismo. El cuerpo no tiene una lista de cosas por hacer antes de apagarse. No tiene una bucket list. No, para nada. Esa es una creación pura del ventríloco. El cuerpo simplemente siente, procesa y finalmente cesa. El drama, la tragedia, el sentimiento de pérdida, todo eso pertenece al ámbito del relato, del significado que le habíamos asignado a esa vida. Y si el dolor real, el sufrimiento, viene del relato y no del cuerpo, entonces, me pregunto a qué le tenemos miedo en realidad. Si no es al dolor físico en sí o al no ser, ¿qué es lo que nos aterra tanto? Esa es la pregunta clave que abordan las fuentes, y la respuesta es fascinante. No le tememos al fin, porque, como dice el texto, no hay nadie ahí para sentirlo. Entonces, El verdadero terror es al olvido. Es la pérdida de la memoria, de la narrativa, de la importancia personal que hemos construido. utilizan una analogía que es brutal. Dicen que es el pánico del archivo al incendio. Claro. Es que es perfecto. El ventríloco no teme dejar de existir, teme dejar de contarse. Es el pánico de la copia de seguridad ante su formateo final. Hoy en día lo veríamos.
Como el terror a que nuestro perfil de Instagram, nuestras fotos, nuestros correos, todo, se borrara para siempre. Es una analogía perfecta para nuestra época. El miedo a que la historia se detenga y, por lo tanto, sea como si nunca hubiera existido. Y según esta perspectiva, toda nuestra cultura es un elaborado mecanismo para maquillar la muerte, para consolar al ventríloco. Tiene todo el sentido. Los rituales, la obsesión con el legado, las promesas de un más allá. Todo parece diseñado para decirle al ventríloco, tranquilo, tu historia va a continuar de alguna forma. Sí, no te preocupes. Exactamente. La cultura construye monumentos, escribe biografías, crea religiones, todo para darle una sensación de permanencia a esa voz. Pero la muerte, según estos textos, es la prueba definitiva e irrefutable de que la historia no es la realidad. Es el momento en que el personaje se da cuenta de que es solo tinta sobre una página que está a punto de quemarse. Dicho así. Ok, esto nos lleva a la parte más, digamos, vertiginosa de estos textos, la naturaleza de la conciencia. Se afirma que la conciencia no continúa, no termina, no viaja a ninguna parte. Porque no es un objeto sujeto al tiempo. Y esto choca de frente con casi todas las narrativas espirituales que conocemos, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la perspectiva se invierte por completo. Hay una frase que es la clave de todo esto. ¿Cuál? Lo que llamas ser no estuvo dentro del cuerpo. El cuerpo apareció dentro del ser. Wow, a ver, un momento. Es un cambio de 180 grados en la forma de vernos. A ver, déjame ver si entiendo esto, porque la verdad es que te vuela la cabeza. Normalmente pensamos que yo, mi conciencia, estoy aquí adentro, en mi cabeza, viendo hacia afuera. Ajá. Y que al morir, yo salgo de aquí y me voy a otro lado, o desaparezco. Y lo que esto propone es lo contrario. Exacto. Pensemos en el océano. Una ola aparece en el océano. ¿Ok? La ola no contiene un pedazo de océano. Es el océano mismo tomando una forma temporal y específica. Claro. La ola sube, existe por un momento y luego regresa al océano. ¿El océano murió? No, solo la forma de la ola desapareció. Nosotros seríamos la ola y el ser, el océano. Entonces, bajo esa lógica, la muerte no libera a la conciencia del cuerpo. Porque nunca estuvo atrapada. La muerte simplemente libera a la forma de ser sostenida por la conciencia. Es sutil, pero es una diferencia enorme. Enorme. La analogía que usan los textos es muy clara. Cuando un edificio se derrumba, el espacio que ocupaba no sobrevive ni se escapa. Simplemente sigue siendo espacio. Exacto. Nunca estuvo contenido por el edificio. El edificio estaba contenido en el espacio. Y a esa realidad subyacente, a ese espacio o a ese océano, es a lo que las fuentes llaman el fondo o el territorio. Y este fondo, por definición, no nace ni muere, no se crea ni se destruye. La muerte es entonces el acto de retirar la atención de una forma particular, este cuerpo, esta vida. Y devolverla al silencio de ese territorio. Es como si la conciencia fuera una gran pantalla de cine. Se proyecta una película con sus personajes, su drama, su principio y su fin. Y cuando la película termina, La pantalla no va a ninguna parte. La pantalla siempre estuvo ahí, indiferente a la trama. El drama pertenecía a los personajes de la película, no a la pantalla. ok, si aceptamos esta idea, que es muy radical, de que nosotros somos solo una forma temporal dentro de un ser más grande, entonces la propuesta práctica que hacen los textos cobra un nuevo sentido. Hablan de morir antes de morir. Y la describen como la única muerte real. Suena como un acertijo zen. Sí, totalmente. Y lo es en cierto modo, pero se refiere a una muerte psicológica, no física. Es la disolución voluntaria del intérprete. El final de la voz que dice yo soy esto, yo necesito aquello. Exacto. Es el colapso de la identificación con el ventrílocuo pero en vida. Es darte cuenta de que tú no eres la historia que te cuentas. ¿Y cómo se vería eso en el día a día? O sea, ¿significa que te conviertes en una especie de zombie sin personalidad, sin gustos ni opiniones? Es una excelente pregunta y es un malentendido muy común. Las fuentes no sugieren aniquilar la personalidad, Ah, ok. sino dejar de ser su esclavo. La personalidad sigue ahí, como una herramienta, pero ya no te identificas con ella. Es la diferencia entre usar un traje y creer que eres el traje.
Ándale, justo eso. La voz del ventríloco puede seguir hablando, pero ya no le crees ciegamente, ya no defiendes su archivo con uñas y dientes. Por eso se dice que los sabios mueren antes de morir. No es que busquen la muerte física, No, para nada. es que ya no se aferran a su identidad personal. El texto dice que no cargan con un archivo, no arrastran una biografía ni defienden una imagen, viven más ligeros. Y la implicación de esto es potentísima, porque si logras esa muerte en vida, cuando llega la muerte física, el texto dice, no hay nadie pendiente del resultado. ¡Wow! El organismo cae como una hoja en otoño, sin tragedia, sin historia personal. Quien muere en vida pierde el miedo a la muerte física por una razón muy simple. ¿Cuál? Ya no queda nadie a quien matar. Es como si el miedo a la muerte fuera un parásito que solo puede vivir si hay un huésped. Sí. Y ese huésped es nuestra creencia inquebrantable en un yo separado y continuo. Si el huésped desaparece, Y Parásito muere de hambre. exactamente, el objetivo del miedo, que es el yo, el archivo, ya se ha disuelto voluntariamente. Entonces, si conectamos todo esto, ¿qué significa para la vida? Para el aquí y el ahora. Hay una idea en los textos que me parece muy poderosa. Presentan a la muerte como la única maestra que no miente. Y es una maestra implacable. Se dice que la cultura, la memoria, los deseos, todo nos puede engañar. Pero la muerte es directa. No negocia, no halaga, no hace promesas. Su simple presencia o la conciencia de ella tiene un efecto purificador. Barre con todo lo trivial, ¿A qué se refieren con lo trivial? a todo lo que solo tiene importancia para el ventríloco. El orgullo herido, los rencores que guardamos por años, la pose social, el qué dirán. Los aplazamientos eternos del algún día haré esto. Justo eso. La muerte nos confronta con una pregunta brutalmente honesta que rara vez nos hacemos. ¿Y cuál es? Si mi historia personal fuera a ser borrada mañana, ¿qué de lo que estoy haciendo hoy seguiría importando? Es una pregunta tremenda. Si mañana desapareciera toda la narrativa que he construido sobre mí mismo, ¿qué de mi día tendría sentido? Mis preocupaciones por el estatus, mis ambiciones. Mis resentimientos. Exacto. Y probablemente casi nada de eso sobreviviría al filtro. La muerte, al amenazar con borrar el archivo, nos obliga a preguntarnos qué hay más allá del archivo. ¿Qué queda cuando ya no hay páginas que escribir ni defender? Y la respuesta que dan los textos es que, al eliminar todo lo que no es esencial, la muerte nos devuelve a lo único que realmente tenemos. La presencia viva del instante. Justo. En esta visión, paradójicamente, la muerte no acorta la vida, la purifica, la limpia de todo el ruido del ventríloco. Es una purificación por fuego. Quema todo lo que es falso, lo que es prestado. Y deja solo el núcleo, que es la simple existencia, el simple ser aquí y ahora. Por eso la llaman la gran maestra. Te obliga a vivir lo que es real. En resumen, la conclusión operativa de todas estas fuentes es un cambio radical de perspectiva. La frase que lo resume todo, y que en el texto aparece en mayúsculas, es: No mueres tú, muere el archivo. es que es muy directo. Sí, la vida, como esa conciencia de fondo, no se extingue, solo retira su atención de esta forma particular. Lo que desaparece no es el ser, sino la historia que creíamos ser. Y con esa comprensión, la muerte deja de ser una amenaza aterradora para convertirse en la devolución natural de la forma al fondo. Es el colapso del mapa. Que por fin revela que nunca hubo un viajero separado del camino, solo el territorio existiendo. El viajero era una ilusión creada por el propio mapa. La verdad es que es una idea que te deja pensando, y que en lugar de ser oscura o deprimente, puede ser increíblemente liberadora. Totalmente. Si no soy el archivo, sino soy mi historia, entonces no tengo que pasarme la vida defendiéndola a capa y espada. Se abre la posibilidad de vivir con más ligereza, con más libertad, con menos miedo a equivocarse, porque cada error ya no es una mancha permanente en el expediente. Es solo una experiencia más. Una experiencia más. Hay una invitación final en los textos, que es casi un mandato. Dice: vive de tal manera que cuando la muerte llegue, no encuentren nada que matar excepto un cuerpo que ya se ha usado plenamente. Y creo que eso nos deja con una pregunta importante para la reflexión, más allá de la filosofía. Si es verdad que la historia que nos contamos sobre nosotros mismos es la principal fuente de nuestro miedo a la muerte, ¿qué pequeña cosa cambiaría en nuestro día a día
si empezáramos a sostener esa historia con un poco más de ligereza?